Ingeniero, y buenas noches, compañeros. Esta es mi defensa de exposición sobre el deber número 10 de las prácticas de laboratorio. Entrar es el choque de dos esferas iguales. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que ambas esferas van a estar sobre un péndulo, unidas con una cuerda que no se deforma, y que ambas esferas son iguales, es decir, tienen la misma masa y la misma velocidad, igual al ángulo. Tal como podemos ver en la siguiente ecuación, esta sería la ecuación de la energía que produce el balance energético, que sería igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más la masa por la gravedad. Esto que es multiplicado de la longitud de la cuerda menos la longitud de la cuerda por el coseno del ángulo. Tenemos que las esferas, al estar en un péndulo, chocarán, y estas chocarán un número de n veces hasta poder detenerse. Es decir, que después de cada choque, el ángulo de estas irá disminuyendo. Esto debido gracias a la resistencia del aire. Como podemos ver en el siguiente gráfico, esto se demuestra así. Ambas esferas están como un péndulo y tienen que chocar un número n veces, y cada choque irá disminuyendo el ángulo en el cual su ángulo máximo hasta poder detenerse. Como podemos ver, nuestro segundo tema, nuestra segunda práctica de laboratorio son los fuegos artificiales. Estos fuegos artificiales van a tener una trayectoria parabólica tal como habíamos visto. Y, y la cosa con esto es que en su altura máxima, estos fuegos artificiales harán una explosión y se partirán en dos. Como podemos ver, tenemos aquí un sistema de ecuaciones de la trayectoria del centro de masas, así como el, el punto más alto, la altura máxima que va a tener esos fuegos artificiales, asimismo como el centro de masas a la hora del impacto y el tiempo de vuelo. También tenemos el principio de conservación del momento lineal, el cual viene dado por estas ecuaciones. Y aquí se encuentra el despeje de las velocidades que va a tener cada fragmento, ya que recordemos que en su altura máxima, este fuego artificial hará una explosión, el cual se dividirá en dos fragmentos. Y aquí podemos tener la ecuación o el sistema de ecuaciones del movimiento de cada fragmento, el instante y el alcance del fragmento uno y el fragmento 2. Aquí analizaremos cuando el fuego artificial se divide en dos partes. Como podemos ver, su trayectoria es parabólica y al llegar a su altura máxima, este tiene una explosión y se divide en dos partes. Eh, Cada una tiene una trayectoria y una velocidad distinta, ya que al dividirse en dos partes se irán en diferentes direcciones. Vamos a observar el siguiente tema, son los fuegos artificiales, pero ahora que llega a su altura máxima, este va a partirse en un número de n partes. Entonces aquí tenemos la ecuación de su movimiento y su altura máxima. Como podemos ver, este cuando llega a su altura máxima explotará en n partes. Eso quiere decir que ya no solo explotará en dos, sino que explotará en varias partes que se van a repartir en todas direcciones. Y como podemos ver en el gráfico de aquí, tenemos cuando el fuego artificial se parte en su altura máxima en un número de n veces. Eso quiere decir que se partirá
en varios fragmentos que se dividirán en varias direcciones. Como tercer tema tenemos los modelos de choques. Aquí podremos tener dos modelos, un choque elástico y un choque inelástico. Como podemos ver a continuación, tenemos el principio de la conservación de energía que viene dado por esta ecuación. Eh, el, el modelo de choque elástico se considera que una partícula de masa m choca con otra de una masa similar y la velocidad de la primera partícula viene dada ya que la segunda partícula se encontrará en un estado de reposo. Como podemos observar, tenemos aquí las ecuaciones de la posición y la velocidad del centro de masas, así como en el instante de este mismo centro. Y también tenemos el movimiento relativo de ambas las partículas. Aquí tenemos las ecuaciones del movimiento de ambas partículas, así como que está compuesta por una ecuación diferencial. Tenemos aquí las constantes A y B, que son de ambas partículas compuestas por este sistema de ecuaciones. Y tenemos aquí las posiciones que viene dado por ese sistema de ecuaciones y estas ecuaciones para el eje X y el eje Y. Tenemos sus velocidades, por ejemplo aquí tenemos sus velocidades de ambas partículas antes del choque y aquí tenemos el sistema de ecuaciones de las velocidades de ambas partículas después del choque. Y aquí tenemos una ecuación que viene dada a la fuerza que ejerce esta, este choque. Como se puede ver a continuación, el movimiento elástico, como había dicho, viene de ambas partículas que tienen una masa similar y, y como se puede observar, la partícula uno va con una velocidad y la partícula 2 se encuentra en reposo. Como se puede ver, ambas partículas no se quedan estáticas, sino que la partícula uno empuja a la partícula 2 hacia el otro lado. Las fuerzas sobre la cuña. El peso mg del centro de masas es la reacción n del plano horizontal a lo largo de lo que se desliza la cuña sin rozamiento. Eso quiere decir que cuando μ es igual a 0.4 o el ángulo θ sea de 25 grados, eso quiere decir que evidentemente no hay rozamiento en μ que es igual a 0 o el ángulo que θ que es igual a 0. Aquí podemos encontrar distintas ecuaciones sobre el movimiento, que por ejemplo tenemos sobre la fuerza normal, que sería la ecuación la fuerza normal por el coseno del ángulo, la fuerza de rozamiento por el seno del ángulo, y así como la fuerza de rozamiento por el coseno del ángulo. Esto quiere decir que se encuentra en el eje X. Tenemos aquí la masa que por la gravedad, que sería el peso del bloque. Como cuarto punto tenemos un cuerpo que se desliza por un plano inclinado móvil. Un plano inclinado es una cuña de masa m que tiene un ángulo θ sobre con el que se forma con la horizontal. La aceleración de esta es la aceleración de la masa con respecto a la horizontal. En la siguiente figura podemos ver que se aplican varias fuerzas, en especial para el bloque. Como podemos ver, tenemos su fuerza normal, el peso y la fuerza de rozamiento que este bloque ejerce, asimismo como su aceleración. Y como podemos ver en el siguiente gráfico, si ajustamos su ángulo, la masa del bloque o la cuña y el coeficiente de rozamiento, eso quiere decir
que el bloque se va deslizando poco a poco mientras el plano inclinado también se mueve, llamándose un plano inclinado móvil y un bloque deslizándose a través de este plano. Esto ha sido todo por mi parte, ha sido todo por mi explicación y muchas gracias por su atención.